El éxito tiene fórmulas. El éxito es algo que se puede enseñar y es algo que se puede aprender. El señor Oscar Velasco en su libro El éxito es una habilidad que se aprende, pues dice que el éxito es una habilidad que uno puede aprender y por tanto uno puede también enseñarla. El gran sabio rey Salomón en Eclesiastés dice esto en este versículo de la Biblia, dice, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Familia, excelente día, espero te encuentres muy bien y has pasado una excelente semana y estemos listas para una nueva semana, primero Dios. Pues gracias, aquí estamos para compartir un video más que espero sea de alguna ayuda o de algún valor para ti, así como lo es para mí al compartirlo. Y bien, el tema del día de hoy es el éxito tiene fórmulas. El éxito tiene tantas fórmulas como personas hay en el mundo, como personas exitosas. En cierta forma todos somos personas exitosas, pero todos estamos buscando cómo tener más éxito. Y hoy en día pues es mucho más fácil porque las recetas o las fórmulas del éxito son como las recetas de cocina, las encuentras gratis en internet. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir una receta, a seguir una fórmula para el éxito? Porque el éxito es algo predecible, es algo que se puede aprender. Y no existe nada nuevo bajo el sol. Las personas más exitosas que conocemos hoy en día son personas que tuvieron mentores, que tuvieron personas de las cuales aprendieron. Y esas personas que son muy exitosas, que son verdaderamente exitosas, no que solamente tienen dinero o tienen poder, no, que son personas exitosas en el amplio sentido de la palabra, son personas deseosas de enseñarle a otras personas lo que ellos, cómo ellos han logrado lo que han logrado. Si tú eres una persona que está deseosa y sinceramente quieres tener éxito, tú puedes encontrar a uno o más mentores que te pueda enseñar eso, si estás en serio, porque esas personas que son exitosas están buscando a quién enseñar, quienes pueda preceder y continuar con su legado. Entonces, no es tanto si existe o no la fórmula del éxito, sino más bien si estamos dispuestos a seguir la fórmula del éxito. Existen muchos factores para tener éxito, pero hay algunos que son predecibles y muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo que se requiere. Por ejemplo, el autor del libro Fueras de Serie menciona que para ser una persona fuera de serie, pues hay muchos factores. Pero hay uno que tienen todo, o hay uno que comparten todas las demás personas y es que están dispuestas a invertirle 10,000 horas de su tiempo, 10,000 horas de trabajo a esa habilidad a esa habilidad o en esa área en la que quieren ser personas exitosas. Y esas 10,000 horas tienen que ser invertidas en un tiempo determinado y hay que hacerlo de cierta manera. Porque se pueden invertir 10,000 horas en un periodo de 40, 50 años, pero no es lo mismo si las inviertes, si las dedicas en un periodo de 5, 7 o 10 años. El éxito de la noche a la mañana toma 10,000 horas. Si tú quieres ser una persona exitosa, debes de considerar eso. Y por eso muchas personas nos excusamos o se excusan de que no saben qué se requiere para ser exitosas, pero las recetas para el éxito son gratis, como las recetas de cocina. Entonces, el éxito tiene fórmulas y una de las fórmulas o una de las claves, voy a compartir aquí 8 claves y las voy a compartir en este orden, pero no tienen que ser en este orden necesariamente. Y una de las cosas es que pues uno tiene que amar lo que uno hace. A veces nos confundimos y nos excusamos en que es que para tener éxito hay que hacer lo que amas. Es muy diferente hacer lo que amas a amar lo que haces, porque muchas veces no encontramos eso que nos guste, eso que nos apasiona y tenemos que empezar a amar, a que nos guste aquello que tenemos enfrente. Es la oportunidad que se nos está presentando en el momento y si nosotros la aprovechamos, entonces vamos a poder aspirar a mejores y mayores oportunidades. Hay un versículo o dicho que dice, si eres bueno en lo poco, serás bueno en lo mucho. Si quieres que se te confíe mucho, tienes que ser bueno, responsable, agradecido con esas pequeñas oportunidades que no son pequeñas, sino que son peldaños hacia oportunidades más grandes. Pero bueno, ese es como el inicio, amar lo que tú haces, no esperar a encontrar aquello que tú amas, sino lo que tú tienes que hacerlo con pasión, con dedicación para que se te puedan presentar mejores oportunidades. Pero el primer paso realmente es identificar en qué área o en qué industria tú quieres tener éxito. Y entonces ya vas a buscar las fórmulas. Mira, aquí hay una fórmula
para ser una persona efectiva trabajando 4 horas a la semana. Aquí hay una fórmula para ser una persona que sea buena en comunicarse con las personas. Una fórmula, una receta por alrededor de 300, 500 pesos. Aquí hay una fórmula para tener una mente millonaria. Aquí hay una fórmula para que tú aprendas sobre liderazgo y cómo desarrollar líderes. Entonces, el tema no es si existen o no fórmulas, sino si estamos dispuestos a invertirle en esa fórmula del proceso, a pasar por el proceso e invertirle, entre muchas otras cosas, invertirle 10,000 horas. Entonces, el primer paso es identificar en qué área, en qué industria quieres ser una persona exitosa. El segundo paso es buscar, identificar a una o más personas que ya sean exitosas en esa área o en esa industria en la que tú quieres ser persona exitosa. Y tener la humildad para preguntar y tener la humildad para hacer caso. Porque muchas veces nos dan las respuestas de que, mira, necesitas hacer esto y esto y esto. Y tú dices, no, pero debe de haber algo más. No hay algo más. Tienes que empezar con lo que tú tienes. Tienes que empezar con lo que se te está diciendo, empezar con lo que tú tienes. Y entonces a medida que lo pones en práctica, tu mente se va a ir expandiendo y va a desarrollar más fortaleza y más habilidad para aprender y para poder enseñar a otros lo que tú estés aprendiendo o lo que tú quieras hacer. Si no es enseñarlo, sino aplicarlo en tu propia vida. Hay un proceso que hoy en día se le conoce como neuroplasticidad que explica cómo es que la mente, a medida que hace algo, se va fortaleciendo más. La mente es como un músculo físico. Una persona que va a hacer ejercicio y que quiere fortalecerse físicamente, a medida que más lo hace, ese músculo se expande y se fortalece. Pero tienes que estar dispuesta a empezar ya ahora con lo poco o con lo mucho que tengas. Si eres bueno en lo poco, se te confiará más, ¿sí? Entonces, identifica a la persona que ya tiene éxito en esa área de industria en la que tú quieres tener éxito y ten la humildad para escuchar y para hacer caso, ¿sí? Porque ahí es donde fallamos. Nos dicen qué es lo que hay que hacer, pero luego aquí ya me dicen qué es lo que hay que hacer, pero luego no lo aplico. Cuarto paso, la creencia, pensar en grande, pensar en términos masivos. Es muy importante la calidad y es muy importante la cantidad. Las personas más exitosas en el mundo, en cualquier área, en la música, en la escritura, en el arte o en los negocios, piensan masivamente, piensan en términos de impactar positivamente en lo que ellos quieren hacer, impactar en la vida de miles de personas. Entonces, pensar masivamente es pensar en cuántas personas puedo beneficiar, en el mayor número de personas. Si hablamos en términos financieros, el mercado paga en proporción al valor que yo le agrego al mercado dependiendo de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me puede gustar hacer algo y me puede apasionar, pero a la gente no le interesa y a la gente no le beneficia aquello que yo estoy compartiendo. Entonces el mercado me va a pagar nada. Pero en cambio, si lo que yo comparto a la gente le interesa, entonces me va a empezar a pagar. Entonces, entre más yo comparta ese conocimiento o esa habilidad, el mercado más me va a pagar. Entonces, pensar en grande. Las creencias son el termostato de lo que nosotros logramos en la vida. Hay que trabajar en nuestra autoestima, en nuestra autoimagen, en nuestro amor propio. Creer que nosotros podemos. Tener la humildad para aprender de esa persona, de esos mentores, pero también tener la creencia, tener la autoestima de que nosotros podemos ser iguales, de capaces, de competentes o incluso mejores que nuestros mentores. Pero no va a ser de la noche a la mañana. Las personas que ahorita consideramos exitosas son más exitosas que los mentores que tuvieron. Y en el futuro va a ser igual. Va a haber personas más exitosas, incluso en menos tiempo, porque ahorita con la tecnología todo es más rápido. Va a haber personas más exitosas que las personas que ahorita consideramos como personas exitosas. Ten la humildad para aprender y no es arrogancia creer que tú puedes ser mejor que tus mentores y para tus mentores eso es un gran halago. Eso es lo que ellos quieren. Una persona quiere que le superen. Entonces, piensa en grande, piensa masivamente. Y bueno, la regla de las 10,000 horas. Tienes que estar dispuesta a invertirle 10,000 horas en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Porque si no, la vida no te va a alcanzar. Hay algo que se llama momentum, hay algo que se llama efecto compuesto. El emprendedor, escritor, empresario Darren Hardy escribió un libro que se llama El efecto compuesto. Es un libro sobre el tema del momento, ¿sí?
Él explica, él comparte que para que apenas empiece a haber una diferencia significativa en esa habilidad que tú quieres hacer, llámese perder peso o aumentar músculo o en tus finanzas o en tus relaciones o en las ventas, cualquier habilidad, cualquier hábito importante, las diferencias se empiezan a ver después de 18 meses. No es que en 18 meses ya eres un fuera de serie, no, sino que apenas se empieza a ver esa diferencia significativa después de 18 meses que tú estás haciendo algo. Y él le llama el efecto compuesto, ¿sí? Entonces, o el momento, ¿sí? Para despegar en eso que tú quieres, en ese proyecto, requieres mucho enfoque y requieres mucha energía, como sucede con un avión o como sucede con un vehículo propulsado, que requiere, que consume la mayor parte de su energía al inicio. Es muy importante considerarlo para que tú te enfoques y elimines la mayor cantidad de distracciones posibles para que tú puedas arrancar. Pero hay que empezar ya. Existe un método japonés llamado el Kaizen, que significa mejora continua. El Kaizen nos invita a que nosotros empecemos ya con lo que nosotros tenemos ahorita. Es que si yo quiero ser un escritor, o quiero ser un cantante, o quiero ser un pintor, o quiero ser un emprendedor, un vendedor, tengo que empezar ya con lo que tengo e ir mejorando en el proceso. Si espero tener todo listo para entonces iniciar, las probabilidades son de que nunca vas a iniciar, nunca vas a arrancar. Si esperas ser bueno para iniciar, nunca vas a ser bueno. Para ser bueno o excelente, tienes que iniciar ya como sea. Grabar un video como te salga, escribir como sea, pero empieza a escribir ya. Y bueno, la fórmula es esa. Si tú quieres convertir un talento en una virtud, si tú quieres ser una persona virtuosa, tienes que estar dispuesto a ser persona perseverante, a ser persona resiliente, a ser persona consistente, porque al igual que, por ejemplo, si tú quieres, vas a calentar un agua para prepararte un café o un chocolate, si tú la pones a una temperatura bajita, el agua nunca se va a calentar. Si le subes un poquito, el agua se va a entibiar, pero nunca va a hervir. Si tú le pones un poco más de temperatura, se va a calentar. Pero si tú quieres que tu bebida caliente esté rica, tienes que ponerlo a cierta temperatura. Y si no lo haces a esa temperatura, el agua se va a vaporizar y nunca preparaste tu café o tu chocolate. Y lo mismo ocurre con un pastel. Si tú reúnes todos los ingredientes y tú tienes todo ahí reunido, pero no los preparas, y incluso si los preparas, pero no los pones en las proporciones, en las cantidades adecuadas, y no lo pones a cocinar a esa temperatura y lo estás cuidando, no te va a salir. Te va a salir cualquier otra cosa menos eso. Entonces la pregunta es, estás dispuesta a aplicar la fórmula de las 10,000 horas y hacerlo de cierta manera? Para hacerlo de cierta manera, definitivamente necesitamos todos un mentor, necesitamos todos un guía, y no es algo por un día, no es algo por un mes, no es algo por un año, sino es algo por décadas. Y a medida que nosotros vayamos avanzando y que vayamos teniendo más éxito, entonces podemos ir cambiando de mentores si nosotros, ojalá, ya los hemos superado. Pero para eso va a pasar algo de tiempo. Familia, sin más, esto lo quería compartirte el día de hoy. El éxito tiene fórmulas. Dejemos de poner excusas que no tienes éxito porque no sabes. Cualquier cosa que tú quieras aprender, ya hay alguien que ya lo hizo y te lo puede compartir. ¿Quieres aprender a ser persona más espiritual? Aquí está una fórmula del éxito. ¿Quieres aprender a ser una persona efectiva? ¿Sí? Aquí está una fórmula del éxito. ¿Quieres aprender a pensar más en grande? Aquí está una fórmula para aprender a pensar más en grande. Y así ocurre con todo. Familia, sin más, esto es lo que quería compartirte el día de hoy. Te deseo que seas una persona exitosa, que encuentres tu fórmula para que luego me la compartas y al resto del mundo. Que tengas una excelente semana y nos vemos en una próxima ocasión. Primero Dios. Hasta la próxima.